Bueno, como vamos a hablar de cine en Colombia, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿qué hace que una joven como usted se interese en el cine? Se interese cuando normalmente pensamos que en Colombia no se hace cine. ¿Qué tanto cine se hace en Colombia? Ah, llegó Isidoro. Buenas Pues noches para todos. buenas noches. Hola Isidoro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Pues profe, respondiendo, Isidoro, estamos aquí haciendo una charla. Cuéntame. Mr. Smith me está preguntando Ok, que por qué a mí me interesó el cine cuando en Colombia no se hace tanto cine. Y realmente la historia viene muy hollywoodense porque mi mamá es fanática, pero fanática absoluta de toda la obra de Steven Spielberg. Y ella desde chiquita a mí me sentaba a ver todo lo que era ciencia ficción. Ella le encanta eso. Pero en ese entonces, me acuerdo yo, la oferta colombiana no era muy grande. Entonces yo todo lo que veía era blockbuster, o sea, yo crecí con todos los blockbusters habidos y por haber, y como a los 14, entre los 14 y 15 años, eh, a mí me invitaron para una charla en la Cinemateca, porque había algo sí, de cine hollywoodense. Y comenzaron a hablar sobre cómo se medían las industrias colombianas versus las hollywoodenses y no sé qué. Y de ahí comenzó a apasionarme a mí todo lo que era el tema de cultura, cómo se manejaban las industrias y no sé qué. Y comencé a hacer la tarea de ver películas, de ir a muchas charlas, de estar en festivales de cine, compartir con directores, con críticos de cine, y eso, de hecho, eso fue lo que me terminó encaminando a mí a estudiar comunicación, porque yo estaba entre o cine o literatura. Entonces decidí como unir y terminé en comunicación. Entonces esa es toda mi historia y he continuado a partir de ello formando. Hay un chiste, me ven. Gonzalo Restrepo, nuestra autoridad en cine, que es grato tenerlo ya aquí con nosotros. Gracias, Buenas gracias. noches, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches, Isidoro. Muy encantado de verte. Buenas Gracias. Bueno, noches. Valentina, mi amiga y mi colega personal. ¿Cómo estás? Valentina, Valentina tendrá el timón esta noche y antes de yo Claro, soltar el timón, sí. lo debo soltar con un chiste malo. Lo voy a chistar con un chiste malo. El chiste malo, y como los pelados me dicen, Mr. Epi, usted siempre con sus chistes malos ahí. Se dice, se dice que el libro no se puede llevar a la perfección la versión cinematográfica. De hecho, yo en lo personal soy de los que, porque parece que hay mucha distancia entre el texto y lo que es la versión de cine. Entonces, alguien alguna vez dijo, no, todo libro siempre es mejor que la versión de cine. Entonces alguien dijo, vamos a llevar el libro de Baldo, el Baldo, lo vamos a llevar a una película para ver quién va a decir que eso es mejor que el cine. Qué tragedia de Eso película, ¿no? Una una, película de horror. todo. Yo, Oh, de bueno, horror. bueno, Isidoro, tú eres financista y matemático, por ende, así que No, tú yo sabrás mejor matemático, yo te que eso. cuento que yo de matemático no tengo un pelo y ese librito de Baldor sí que nos dio lata en el bachillerato. De manera que eso es como una película de terror, ¿cierto? Correcto. Entonces Sí. el tema de pronto, y de pronto nuestro muy querido Gonzalo y Sí. Valentina van a disertar un poquito más sobre eso, pero, pero en lo personal entra una dimensión en qué tanto se pierde en el libro versus la película. Bienvenidos hoy a el ayer, el hoy y el mañana, y hoy estaremos hablando de hitos del cine. Valentina Palacio, nuestra exquisita comunicadora social y periodista. Carlos Restrepo, muchos años en la industria. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches Gonzalo, una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, de lo que vamos a hablar un poquito, una hora no nos alcanzaría, pero vamos a tratar de hablar un poco cómo ha sido el cine en estos últimos 50 años en Colombia, que ha estado atravesado por todo tipo de temas, empezando desde los 70, con la violencia, por la miseria, cómo esto se ha ido cambiando según el contexto y cómo también la industria se ha interesado más por el sector audiovisual cara al exterior. Es decir, nosotros pasamos de hacer un cine que solamente contaba historia de pobreza a un cine que esta vez lleva la cultura al viejo continente, por ejemplo, y es premiado incluso por ello. Entonces, para empezar, voy a colocarles un pequeño clip de la película El taxista millonario de 1979. El taxista millonario fue la puerta de oro del cine colombiano. De ella vinieron éxitos como El inmigrante latino, Otras Vacaciones, Tiempo para amar, Indian Connection y muchas más. Luego de este gran filme, la carrera de su director y protagonista se disparó. Y aunque ambos tenían reconocimiento, lo cierto es que El taxista millonario los consagró, ya que después de 30 años aún sigue siendo vista por muchos colombianos. Sobre el lado de Carlos el Gordo Benjumea, les contamos que después de esta película, al año siguiente, se anotó otro hit llamado El inmigrante latino, de la mano mismo director. Luego siguió su carrera como presentador y actor. En la actualidad está dedicado a la escritura de una comedia para televisión. La más reciente oportunidad que tuvimos de ver al Gordo Benjumea fue en Hasta que la plata no se pare. Bueno, ese fue un abrebocas con lo que vamos a empezar hoy. Y aquí sí ya Gonzalo me acompaña un poco. Gonzalo, bueno, lo que estaba comentando ahorita es que la década de los 70 trajo de cierta manera muchos problemas para el cine colombiano, porque el retrato usual en la cinematografía estaba desesperadamente marcado por la pobreza y eso cara a inversores de la época no era muy bien visto. Pero también surge el término de pornomiseria. ¿Nos quieres hablar un poco sobre esto? Porque Ciro Durán fue duramente criticado en la época por el documental El Gamini. Sí, me gustaría introducir, para que entremos en contexto, porque dices que es como un vaivén ese cine colombiano. Yo siempre, ¿me escuchas bien, verdad? ¿Me escuchas? Sí. Ok. América Latina siempre ha sido un continente más lleno de errores que de aciertos. Y sobre todo, tomando los años 60 y 70, no olvidemos la forma en que vivían algunos países de América Latina, esas dictaduras, y eso obligó, por ejemplo, a que muchos cineastas fueran a contracorriente, hicieran un cine de denuncia, de demanda de la pobreza, también de cómo se empobrecía más el pueblo latinoamericano. De Chile, un gran paradigma en este contexto, tenemos a Miguel Litin, en Bolivia a Jorge Sanginés, en Argentina a Solanas, en Venezuela, de cierto modo, Chalbó, Glover Rocha en Brasil. Todos tenían un cine de denuncia, de demanda contra el establishment, contra el establecimiento.
Colombia no tenía, a pesar de toda esa cantidad de ideas, más de errores que de aciertos, se podía hacer un cine porque en 1970 nace Focine. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero ya existía grandes cineastas, emblemas de nuestra cinematografía en ese sentido. Tenemos a Marta Rodríguez y su esposo Silvio, quien con Chircales, que queda al sur de Bogotá, mostraban cómo los campesinos hacían ladrillos y cómo eran explotados y maltratados, ¿verdad? Por el capataz, por el rico, para hablar un poco del tema de la pobreza. Creo que en esos documentales estaríamos pensando cómo iniciar esta evaluación. En un libro, y por supuesto, esto que tú dices es tan interesante, Valentina, que estos primeros trabajos se convierten en hitos en la antropología y en la sociología colombiana, siendo ellos cineastas, sobre todo Ciro Durán, mi amigo personal, como Marta. La gran mayoría de los cineastas de los 70, luego los conocí, y quiero reiterarlo, no por eso estoy diciendo, no me pregunten, no, usted pregunte lo que quiera. Yo entre el año 73 y 83 viví en Europa, pero siempre me puse al día una vez regresé. De manera que yo sí creo en lo que tú dices, pero no es después de la ley de cine. Entonces me parece que se cansa un poquito, pero en ese tiempo era importante, porque no solo era mostrar el gamín en esa Bogotá de los años 70 terrible, uno no podía transitar por el centro de Bogotá o por la avenida Caracas, eso es una cosa terrible. Sobre todo caso yo lo habitué y lo visité mucho, sí, porque yo viví en la 19 con cuarta, en el edificio Sabana, donde estaban los estudios Gravi, Caracol. Entonces tuve la oportunidad de conocer a todo eso, inclusive a Gustavo Nieto Roa, que es mi amigo personal. Entonces, Gonzalo, te silenciaste. Ya. Ahora otra vez, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Ok. Te quería decir que ese cine de pobreza, lo de porno miseria, luego lo hablamos con ese movimiento de Cali Wood, cuando hicieron Agarrando Pueblo, que es un falso documental donde se pretende precisamente un poco plantear esto de la pornomiseria. Pero la pobreza, la abyección, la denuncia, la toman, y hay muchos documentales en ese respecto, sobre todo cuando surge en el año de 1970 la ley de sobreprecio, donde toda película que nosotros quisiéramos ver, había una parte destinada para el cine colombiano para hacer cortometrajes y mediometrajes y de pronto no tanto todavía de ficción. Entonces todo eso era de denuncia, porque es que América lo era, ya habían grandes cineastas que tuvieron que exiliarse. Te reitero, Litten, San Ginés, Chalbó, Guerra, Solanas, tuvieron que emigrar para otras partes del mundo. Entonces es bueno tener ese punto de partida, que no fue porque yo quería. Ahora Gamín le dio la vuelta al mundo en todos los festivales y Ciro se ganó todos los premios que quiso. Es una historia de chavales, ¿verdad?, que tienen que vivir en la calle, muy interesante, un análisis de un libro de antropología audiovisual, donde descubro todas las películas, desde la primera hasta la de nuestros días, que han tocado el tema de la marginalidad y de la exclusión social. Okay. Sí, puedes continuar. Sí. Bueno, vamos a ver un fragmento precisamente de Gamín. Correcto. Para mostrar un poquito acá los invitados sobre el documental.
De hecho, Gonzalo, ahora que tocaste el tema, me parece interesante lo que pasa con Gamín, porque hace poco el director este mexicano, no recuerdo el nombre, apellido Franco, ganó en Venecia el premio del jurado, hace menos de un mes, Michel Franco, y, Muy cierto. la Mexicano. primera, sí, el mexicano, él ganó ahora en el Festival de Cine de Venecia, y de hecho muchas personas comentaron que, que parecía la nueva Gamín de esta época. A mí me dio muchísima curiosidad porque no conocía el documental, y cuando lo vi me parece interesante porque él hace esto pues en un contexto en el que México pues está viviendo una violencia bastante marcada, Sí. y la defensa de él cuando le mencionaron lo de pornomiseria fue cuando dijo que también había racismo contra los blancos en una entrevista. Entonces varios críticos de cine decían, ¿cómo puedes traer a colación una película casi como si fuese al mismo tema de Gamín, y en vez de darle un aspecto positivo cara al contexto en el que vivimos, él comenzó a hablar fue de racismo invertido? Entonces me parece interesante que Gamín todavía es la hora y abre las conversaciones, porque el Festival de Cine de Venecia siempre trata de tener una agenda muy estipulada de diversidad, y en este caso fue uno de los premios que para los críticos, e incluso en México no se lo tomaron bien la noticia. Entonces, me parece que estamos hablando de un filme de los 70 que todavía tiene colación en 2020. Entonces, podemos decir que Colombia también sembró de alguna otra manera esta problemática alrededor del sector audiovisual. Hasta qué punto nosotros estamos reflejando la pobreza, y si lo que estamos es tratando de amistarnos de alguna u otra manera con festivales de cine nada más para recibir premio, porque recuerdo perfectamente que fueron las mismas críticas que Ciro Durán tuvo pues en su momento, que cómo iban a premiar eso si no mostraban una buena cara del país. Sí. Las películas nunca tienen que mostrar las buenas caras de sus países, sino lo que el cineasta, en su condición natural de mostrarle al mundo su percepción y su realidad, tiene todo el derecho. Por eso Venecia es Venecia, porque ahí nació, en Italia nació el neorrealismo italiano, que era mostrar la realidad de la vida, confrontar esa vida con el público y sacar conclusiones. Si tú ves Humberto D., es la miseria y la abyección del anciano con un perrito como único amigo, eso entristece. O ves Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta. Pero muy bien el enfoque que haces. Aclaremos un poquito para quienes nos están escuchando que el concepto de porno miseria lo adaptamos en la medida en que yo he decidido hacer una película donde muestro la desesperanza, la adicción, la pobreza, el outsider para hacer dinero. En este caso, yo soy un convencido que nacen del alma de los cineastas mostrar esa realidad de sus países, ¿no? Y esto en cierta medida lo dijo François Truffaut, que es uno de mis cineastas favoritos. Él decía, algún día los cineastas terminarán haciendo sus propias ideas y sus propias inquietudes, ¿no? Claro, hay que hacer un cine porque hay que mantener una industria. Ahí tenemos a Hollywood, o tenemos también las películas de la India, aunque el cine independiente hindú con Satyajit Ray fue galardonado con el Oscar, ya moribundo, le dieron su Oscar en su cama, ¿verdad? Muy bien, sí, pues continuamos. Listo. Bueno, ya aquí hacemos un saltico a los 80, pero aquí sí me gustaría que tocáramos un poco, porque los 80 entra eh, casi finales en el 78 entra Focine, que logra 29 cortometrajes en solamente ese año. Háblanos un poco de la importancia de Focine, que después también hablaremos de la caída de ella, pero cómo radica y cómo abre entonces los 80 en el cine colombiano gracias a esta compañía. En el año 1942 había una ley de fomento al cine. En el 66 se regula.
En los 70, ¿cómo decirlo? Nace la ley del sobreprecio, que ya te la expliqué. Y en el 78 nace Focine. Pero Focine, si bien ayudó, y eso fue, no, vamos a ayudar a él. Yo llevé proyectos para Focine, nunca pasó nada. Trabajé con Gustavo Nieto Roa en otras experiencias cinematográficas. Pero Focine tampoco es que haya sido la salvación del cine, nada ha salvado el cine colombiano, sino lo que ha querido hacer cada cineasta independientemente, ¿no? Le preguntaban a Sergio Cabrera en alguna oportunidad que qué pensaba del cine colombiano, y dice, no creo en el cine colombiano, creo en el esfuerzo que hace Pacho Botía, en el esfuerzo que hace Luis Ospina. Ese es un cine más bien independiente, ¿no? Inclusive Lisandro Duque. Entonces, los años 80 sí sirvió para que algunos cineastas, Lisandro Duque, Carlos Luis Ospina, Camila Lobo Guerrero, Jorge Alitriana, se vieran favorecidos con un presupuesto. Pero el asunto, alguna que otra película, a mí me parece que La Mansión de la Araucaima es una extraordinaria película. Él mismo trabaja él casi aparece en todas sus películas. Pero el problema no era económica, porque en los años 80 ya había una platica, no la que hay hoy día con la nueva ley de cine, se han hecho películas realmente interesantes, pero en esa época era mostrar otras cosas. El cineasta quería un poco mostrar no tanto esa ayección que estaba llena en los documentales, en los cortometrajes. Jaime Murdia Bufele, que fue el primer cineasta, él quería hacer las trojas de Cataca para mostrar ahí la ciénaga, ahí tú sabes, entrando aquí de manera que no había algún tipo de dificultad técnica, pero el gran problema era, en cierta medida, el guión, porque no hay guionista de vicio. Hay cosas dentro de la cinema, dentro de la, ¿cómo decirlo?, dentro de la ortografía cinematográfica que hay que dominarla, y eso todavía falta porque no hay el oficio. Sin embargo, con La Mansión de la, que no fue muy favorecido tampoco con Focine, alguna que otra película, porque ellos tenían un combo en Cali que se le decía, tú lo sabes muy bien, el Caliwood, con Luis Ospina y él, y llegaron a hacer unas buenas expresiones. Pero sí es un punto de partida la película, porque Mayolo siempre impregnó con todo su temperamento, toda su personalidad, su cine, un cine por supuesto muy, muy personal. Bueno, Sí. aquí llegamos a un tema que Sí. Mr. Smith está, mejor dicho, que se muere porque lo toquemos, Sí. y es lo que comentabas ahora. ¿Cómo adaptamos de manera lo más fiel posible un libro de Álvaro Mutis al cine? Sí. Porque recuerdo que Carlos Mayolo decía que La Mansión de la Araucaima era uno de sus orgullos, porque él era un gran admirador de Álvaro, y De Álvaro Mutis. sí, y Álvaro le contesta que hiciera lo que quisiera con su obra, Sí. pero que respetase el entorno. Él quería que la mansión luciera como él había imaginado. Háblanos, si quieres mostramos un clip y ahora hablamos un poquito de La Mansión de la Araucaima. Correcto. ¡Maldita sea, yo así no lo hago! ¡Quiere que llegue aquí! Se le quita la histeria, vamos a cortar. Chiche, ya necesito
Necesita entrar al baño. ¿Al baño? Que suba. Bueno, ahí tuvimos un vistazo de la mansión de la Araucaima, porque precisamente Mayolo pertenecía al grupo de Cali. Y Sí, Hollywood, sí. sí, de Hollywood, y fue uno de los que en los 80 también produjo varias películas. Y hay algo bien interesante con la mansión, y es que obviamente esto es un retrato de en esta mansión cómo se dan los deseos carnales y la sexualidad, y fue polémica en su momento porque eran los 80. Háblanos un poco sobre cómo esto cambia también la visión de los 70, donde hablábamos de la pobreza, a estos otros nuevos mensajes y como dice acá, pues vehículos de comunicación que ya estaban teniendo estos cineastas. Y también veníamos de unas películas de la violencia, una comedia ridícula, Préstame a tu marido, por ejemplo, de Roa, Esposos en vacaciones, pues, fracasar, la media tampoco funcionaba. Entonces estos señores que tenían su mente en otra galaxia, y hay que reconocerlo, pues desearon, sobre todo, porque después son muy parecidas La mansión de la Araucaima y Carne de tu carne, también de Mayolo, Pablo, que tú muy bien has expresado de la película. Pero yo te quiero decir algo, y esa es mi posición a lo largo de mi vida como una persona que ha observado tanto cine y partes del mundo. Toda película es el documental de su propio rodaje. Esperamos que entiendas todo lo que he querido decir ahí. De manera que no hay que hablar si adaptar es bueno o adaptar es malo, qué es lo que hay que adaptar. Yo diría, Gabo, por ejemplo, pensaba que el cine, del cine surgían las verdaderas novelas. Hay películas, ¿verdad?, que exaltaron alguna novela y la hicieron bestseller, y hay otro que no. Como también hay películas obras literarias. Y recuerdo, ahora que mencionaste a Gabo, ay, Gonzalo, te congelaste. ¿Me congelé? Sí, ya. No sé qué pasó, no estoy tocando nada. No, que ahora que mencionas, Gabo, una de las charlas que él tuvo en San Antonio de los Baños fue precisamente Sí. que él decía que cuando escribía un libro, a veces se encontraba imaginándolo como una película. Así es. Y pues me hizo recordar que Carlos Mayolo decía que cuando leía el libro, él nada más podía pensar en las imágenes visuales y tal cual intentó imprimirlas en las películas, y por eso el rodaje, dice que ha sido uno de los rodajes para él más significativos, porque, por ejemplo, Vicky Hernández fue una de las que más le propuso en el rodaje las escenas. Ella dijo, si me tengo que desnudar, me desnudo. Para ella no era tabú, y eso marca también un poco a Hollywood, porque entonces ya ningún cineasta tenía mostrar estos temas, porque se abre como una línea de cine independiente ya un poco alejada al documental. Por ejemplo, cuando después, bueno, más años, que ahora lo vamos a tocar el tema, que Víctor Gaviria Sí. acoge esto de irse a actuar con actores que, bueno, uno vulgarmente los llama actores No son naturales. naturales. Ajá. Y había algo que Víctor decía, y es que él dice que uno de sus grandes referentes es Carlos Mayolo, porque él dice, yo no podría haber contado mis historias si Carlos no se hubiese atrevido en primer lugar. Entonces, esto nos da paso también a Luis Ospina, con Pura Sangre. Valentina, disculpa, parece que hay algunas personas, por lo menos Isidoro, que tienen alguna pregunta
algunas cosas. Tenemos esa posibilidad que si alguien quiere hacer una pregunta o algo así. Sí, yo creo que si tenían la manito alzada, no, por estar No, por compartiendo. el chat, porque parece que es por la cuestión del chat. Entonces, tú nos das las palabras y estamos pendientes al chat. Están solicitando algunas preguntas por el chat público. No, pues si quieren preguntar, adelante, aprovechemos acá, Gonzalo. Bueno, yo quisiera, dándole las gracias a Gonzalo por su presencia en el día de hoy. Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta, Gonzalo. En torno a la labor hecha por Focine, ¿cuál dirías tú que ha sido, digamos, la labor de Focine? ¿Fue una labor fructífera? Si hubiera que sacar un balance, digamos, a partir de Focine, ¿se pudiera considerar que despegó la industria nacional del cine? ¿O realmente eso es algo que todavía el cine nacional no tiene todavía un rodaje como para considerar que es una industria que ya despegó? Quisiera conocer tu opinión en torno a al balance que habría que sacarle a la labor hecha por Focine. Sí, yo diría que Focine, una prueba de su fracaso es que hoy día no existe. Sí se le limitó un alto presupuesto a algunos cineastas prácticamente favorecidos de una forma hasta descarada por el dinero de Focine. María Elena Mejía, que tú sabes que ya hoy día es una gran diplomática, fue gerente de Focine. Y la sensación que a mí me queda, y además conocía casi todos los directores, hasta Bonet, que fue el último, que luego me dio un libro compilado todas las películas que hicieron allí, de los grandes cineastas que dio, porque en Bogotá estaba concentrado el cine. Entonces, lo que hizo Focine fue favorecer a unos cineastas ubicados en la capital de la República y no tanto por eso los caleños hicieron su Caligud, como le denominaban con mucho orgullo. Pero yo pienso, ahora sí, con la nueva ley de cine que hizo Santos, ya hay un presupuesto realmente considerable. Hay cualquier cantidad de películas interesantísimas que le han dado la vuelta al mundo y a los festivales de cine. Pero Focine no fue sincero, tuvo buenas intenciones para seguir fomentando el cine, pero fracasó por la mala administración y se vieron favorecidos algunos cineastas. Pero otro gran problema que nunca se pensó era cómo recuperar la inversión del dinero. De manera que para que una película sea vista por 1 millón que lo ha hecho Taxista Millonario, y después de ella la de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol, y después con Dago su primera película del viaje. Películas que se hicieron en cine, no estoy mal, fue del Viaje a la Luna. Hicieron los Lumière. ¿Estoy mal en esa afirmación? Sí. ¿Estoy mal? Sí, porque la primera película fue Salida de los Obreros de la fábrica del papá de los hermanos Lumière. Y ellos hicieron una serie de experiencias, como que un barco llega a un puerto, un tren llega a la estación, un caballo cabalga por la pradera, ¿verdad? Y estas experiencias en 1895 se exhiben por primera vez en París. Entonces, eso podría ser mudo, por supuesto, porque en 1895 nace el cine con estas primeras experiencias y tenemos que esperar hacia 1920 para que ya exista el cine sonoro. Bueno, es que la pregunta para mí y la inquietud podría ser también para estas periodistas que tenemos acá, Daisy, Natalia, Adriana. Sí. ¿Por qué el cine colombiano se enfatizó en una cotidianidad? Lo que hoy Roberto Bolaño, les aclaro, chicas, lo voy a buscar,
No es Roberto Bolaños, el humorista. Este se llama Roberto Bolaños, pero Roberto Bolaños es la autoridad más grande que hay en un género narrativo llamado el realismo sucio. Sí. No el realismo mágico, no lo real No. maravilloso, el realismo sucio. Se llama Roberto Bolaños. ¿Por qué el cine en sus comienzos, digamos, empecinó en describir ese realismo sucio, esa cotidianidad, y no se fue hacia esas fuentes clásicas como Las Mil y una Noche, como El Viaje a la Luna, como Los Viajes de Gulliver, como toda esa literatura clásica que el cine intentó? De hecho, los 10 mandamientos, tú me corregirás, creo que los 10 mandamientos del qué, 38, 45. Exacto, de las dos versiones, esa es de los años 30 y después ya con el advenimiento del color se hace otra película con Burt Lancaster, pero es correcto lo que dice. Yo diría Entonces, una cosa, mi querido doctor Smith. ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo dije, por eso dije, vamos a ubicar el contexto. América Latina era un país, era un continente pobre, lleno de muchos errores y pocos aciertos, y las dictaduras, y todo eso tenía agobiado a un continente. Y los grandes cineastas, hoy día grandes emblemas de la cinematografía de sus respectivos países y de América Latina, son precisamente un Glover Rocha infinito, un Jorge Sanginés de Bolivia, Miguel Littin con El Chacal de Nahuel Toro, que habla de las infamias que se está cometiendo con el campesino. Son trabajos etnográficos realmente interesantísimos. Y en Colombia no se podía estar ajeno a esa vicisitud, por decirlo de alguna manera, de una gran población nuestra. Entonces, vemos que Marta Rodríguez hace chircales. Vemos que Dunis Guzmánich, que es chileno, hace canaguanos para la violencia, y dale con la violencia, y dale con la violencia. Entonces vienen las guerrillas, y eso realmente llevaba al cineasta a mostrar. Tenía que mostrarlo de una forma, tenía que comunicarlo al mundo. Pero no tanto porque ellos quisieran, sino porque era una realidad inmediata, que era la realidad de América Latina. En Francia, no. Cuando en España, ¿no? Se adaptaron una cantidad de obras, tú sabes, de los grandes escritores del siglo de oro español, por ejemplo, y intentando, digamos, hacer una lectura más profunda a tu interesante pregunta, habría que verla también en el ADN del colombiano y sobre todo el ADN del cineasta colombiano de esa época. El único, porque fíjate tú, Gustavo Nieto Roa fue un hombre que hizo un cine que se alejó de todas estas propuestas que hacían otros cineastas, más de compromiso, más cine denominado así, cine de denuncia, cine de compromiso, y él se fue por el lado de la comedia, que hubo una época que se llamó el benjumeísmo, que se aprovechó el gordo Benjumea para Contacto, Contacto de Nueva York, algo así, El taxista millonario, Napoleón detective, Padre por accidente, y eso al hombre le funcionaba. Pero hay un debate realmente importante del porqué de eso, y todo radica, y en eso han coincidido, en esa capacidad en un momento determinado de denuncia, de demanda. Pero ¿por qué se ha seguido con eso? Estoy de acuerdo contigo. Podemos ver que después de Focine se hace en el 76 y después ya sigue un poco ese mismo cine ya a finales de los 70, 80, y vemos como el cineasta antioqueño y muchos cineastas antioqueños siguen con ese mismo problema de ese cine, inclusive del sicariato. Hay una chica que se llama Laura Mora, que hizo una película Matar a Jesús, fue premiada en todo, y es la historia de un sicariato, ¿no? Y siguen con eso, yo no sé. En cambio, por citar otra de las grandes películas colombianas, que es la de Ciro Guerra, con El abrazo de la serpiente, ya es otra cosa. Inclusive el recurso de la lente y eso también faltó, aunque es raro porque muchos cineastas se educaron en Europa, pero el hombre que mejor ha sabido utilizar el lente como una herramienta dramática
a favor del director y de la puesta en escena, para mí ha sido, ¿no? Y me recuerda mucho porque triunfó Orson Welles con Casablanca, porque él observó Stagecoach, Caravana de Ford, y se enamoró de la fotografía, del director de la fotografía, y lo llamó, y era el hombre que hacía sus películas, porque el uso de la lente no es que pone esta por un gran angular, no, ¿cuál es en realidad eso? Y con eso se nace, ¿verdad? Algún día le preguntaban a otro hombre muy vinculado a la industria del cine, y ellos planteaban algo que parece muy etéreo, pero en realidad hay que tener ese talento natural, observar ese factor cinético de la imagen en movimiento, es decir, que es cinético en física, la fuerza de un cuerpo cuando está en movimiento. Entonces, yo diría que es por ahí. Sin embargo, mira, yo por ahí, si tú miras hay una película que yo estaba aquí haciendo una compilación de ellos, Alejandro Landes, con su película Monos hace un par de años, es la violencia. Unos niños que viven, ya es una secta prácticamente, que están vinculados a otro tipo de cosas y también de secuestros. Entonces, no es fácil dilucidar qué es lo que realmente está pasando. Es que cada cineasta tiene el derecho a querer contar lo que quiere y no tenemos derecho a objetarle nada, porque es su compromiso moral, personal, con su país. Bueno, pero Gonzalo, eso a propósito, está abierto para que todo el auditorio participe con las preguntas que les gusten y demás. No es el tema de monopolizar, ni mucho menos, porque estamos en una charla con un super experto como es nuestro querido Gonzalo de casa. Gonzalo, se me viene a la mente este razonamiento, y tú perdóname si soy un poco fatalista. ¿Ha tenido entonces un fracaso la industria del cine? Es decir, Hollywood fue un negocio exquisito desde su mismo comienzo, porque era una máquina de hacer dinero. Los norteamericanos llaman eso Midas Touch, que es el toque de Midas. Pero entonces el cine nuestro, con esa formación judeocristiana, donde estoy esperando el milagro, donde me tengo que llorar, como que parece que esa formación académica de que si te quiero te hago llorar, parece que el latinoamericano ponemos la virgencita que va a hacer el favor. En las escenas gringas muy pocos santos o santas hay. Entonces estaríamos nosotros diciendo que el cine nuestro en general o latinoamericano, bueno, en otras culturas se ve otra cosa diferente, pero el cine nuestro pareciera que está empecinado en esa miseria. Sí, porque los colombianos somos así, yo soy un convencido de ello. Terminó el cineasta antioqueño, que se le llamaba neorrealismo paisa, y siguieron con películas como Coma. Hay otro cineasta que se llama Harold Trompetero, fíjate tú, con Riverside, hizo ahora El Baño, que es la primera película hecha en pandemia. Quiere salir un poco de ese tipo de cine. Pero ¿por qué no se...? Exacto, yo coincido contigo en esta reflexión, doctor Smith. Es que todavía estamos habituados, es decir, nuestra madre tierra nos parió con una violencia y una percepción de la realidad tan diferente, que es difícil cambiarla. Ahora con las nuevas generaciones, de pronto se ha visto alguna que otra, una propuesta diferente, sobre todo en las mujeres, aunque no mucho. Por aquí tenía yo una chica que entrevisté en Cartagena, Catalina Arroyave, que hizo Días de la Ballena. Primera película, lo que es mostrar la vida de la ballena, y es mostrar cómo en los barrios marginales de Medellín hay zonas que tú no puedes pasar si no te quiebran. Entonces entra el graffiti como una forma, como una concesión de comunicarse. Fíjate, el graffiti hoy día es un elemento importante en esa sociedad. Es una cosa impresionante realmente, que yo pienso que no vamos a salir de ella, y coincido con tus reflexiones. Sería bueno escuchar de pronto alguna que otra idea, a ver qué podríamos sacar, pero es muy difícil. Estamos empecinados en este cine y creo que nos ha cansado y nos ha fatigado. Y otra cosa muy importante, doctor Smith, es que
tú hablabas de industria del cine colombiano. En Colombia todavía no hay industria, porque industria hay en, bueno, Estados Unidos, Hollywood, Francia, España, porque hay cineastas y directores de fotografía, guionistas, hay una cantidad de personas que viven de su profesión honestamente. Aquí no. Aquí todavía no hay, salvo Ciro, que El abrazo de la serpiente ganó un buen dinero, el único cineasta que vive de lo que produce es él. Los demás tienen que ser catedráticos, dictar conferencias, hacer documentales, hacer trabajo. Bueno, Sergio Valentina, Caldera, tienes el timón. ok. Te lo usurpé por un momentico, te lo robamos por un momentico, pero ya saben que tenemos un diálogo abierto, franco. Estamos buscando dar los hitos del cine colombiano, que es el propósito de este conversatorio exquisito, en la presencia de Valentina Palacio, comunicadora social y periodista, y Gonzalo Restrepo, nuestro eterno Gonzalo, crítico literario, crítico de cine, mucho. Adelante, Valentina. Hablando de hitos y hablando también de mujeres cineastas, Gonzalo, por ejemplo, Sí. hace poco Mariana Safón ganó en Venecia también Sí. a mejor cortometraje y aquí sí me meto un poco con lo que comentabas ahorita y son las nuevas miradas que se están teniendo en el cine actual colombiano y es que, por ejemplo, el cortometraje de ella, Entre tú y Milagros, es una reflexión que ella hizo cuando llegó a los 30 años y comenzó a ver a su madre de otra manera. Y entonces habla de esta relación madre-hija, quitándole ese papel de mujer perfecta que se le sobrepone siempre a las madres. Entonces, me parece bien particular eso que señalas, porque comenzamos este conversatorio hablando pues, de la miseria, de la pobreza, de esto que se estaba retratando, y vemos que en el 2020 ya aquí hay cierta variación, ya hay una nueva mirada. Profe, disculpe, ¿me puede dar, disculpe Gonzalo, ¿me puede dar acceso para compartir pantalla? Claro, con gusto. ¿Cómo no? Por Con supuesto. gusto. Con Listo, todo Gonzalo, adelante. Talía Osorio hizo un documental que se llama Jinetes del Paraíso y muestra a ese compositor campesino Cholo Valderrama que se ganó el Grammy y es una película interesantísima, ¿verdad? Entonces yo coincido con tu concepto, me parece que en ese sentido hay mucha afinidad. Yo sí creo que Livia Estela Gómez, otra cineasta que hizo en El Baúl Rosado, algo así, un título bastante largo, hizo ahora una parodia al Quijote y ¿cómo es? Y Sancho Panza, muy buena. La película, yo la tenía por ahí, un tal Quijano, algo así se titulaba la película, y muy bien. De hecho, con un tal Quijano... Eso. Y yo por aquí tenía un momentico que yo la recomiendo mucho. Es una película, Me llevarás en ti, de Iván Obando. También cambia, ¿no? De esa canción muy antioqueña. Me llevarás en ti hasta tus brazos. Un antioqueño, un gestor, promotor que se gana toda la plata del mundo y se enamora de una película hermosísima. Entonces sí. Poco a poco hemos ido saliendo, y estoy de acuerdo contigo, Valentina Palacio, que me parece que podrías, tienes una gran sensibilidad en estas cosas, y eso es interesante. En ti, como una mujer pensante, como un ser pensante e interesante, que podemos en algún momento, sí, convencernos de que esas nuevas generaciones poco a poco van dándonos otro tipo de cine, que ya es hora de que lo muestre. A mí, por ejemplo, me tiene desconcertado, sobre todo en el Caribe colombiano, que se pueden sacar thrillers o série noir, novelas, no hay novelas negras, no hay thrillers, no hay películas de suspenso, existiendo en el Caribe tantas historias. Mira, yo por ejemplo llegué a escribir este thriller. Es el segundo thriller que se escribe en el Caribe colombiano, se llama La fobia de Molière, porque me encanta el thriller. Y no ha pasado nada con él. Se lo di personalmente a Dago García. Dago, aquí, allá. Sí, señor. Se fue a Bogotá y no tardó 24 horas, me respondió su secretaria y me dice, no estamos interesados, porque no, es el thriller en los cineastas no, de aquí yo no lo ven.
De hecho, Si no, ahorita, si no somos capaces de hacer comedia, hagamos thriller tampoco. Entonces, sí, sí se necesita el área débil, el talón de Aquiles del cine colombiano, mi querida Valentina, que a mi juicio es el guión y las historias, habiendo grandes escritores, habiendo todo lo que queramos. de hecho, Gonzalo, ahora que mencionaste la de un tal Alfonso Quijano, a mí me pareció muy curioso cómo se adaptaron ellos también a la situación, porque estamos Correcto. hablando del cine como industria y ellos deciden compartir la película completa en YouTube. O sea, fue una película a la que todos tuvimos acceso y fue muy, o sea, fue muy bueno porque de hecho Cine Colombia lo que hace después es que con la ruta de esta 90 que tienen, la llevan a los barrios, o sea, casi toda Colombia tuvimos acceso a esa película. Y Livia Claro. Estela Gómez, que es la directora, ella decía, este es un nuevo formato y ¿por qué nos vamos quejando todo el tiempo de que no hay dinero para proyectar en una sala si ya probamos con un tal Alonso Quijano, porque creo que alcanzó a llegar como los 900.000 espectadores, algo así, por ahí están las cifras, impresionante. Y de hecho, aquí pasa algo interesante porque un tal Alonso Quijano ya obviamente no llega como primicia a un festival de cine, porque ya todo el mundo tuvo acceso a ella. Y aquí me permito hacer una cuña. En el Claro. festival de Narrativa del Futuro que va a haber ahora del 7 al 11 de noviembre, vamos a estar presentando esa película precisamente en Bogotá, un festival virtual del que hablaré después al final, pero lo que vamos a hacer con esa película es mostrarla y hablar con Livia Estela por qué decide lanzarla a YouTube y no esperar un estreno en cine, porque ese ha sido el gran debate durante la pandemia. ¿Lo estrenamos o no estrenamos? ¿Qué ganamos y qué perdemos? Que en eso tenemos cierta agilidad respecto a Hollywood, porque Hollywood como tiene que recuperar muchísima más inversión, tiene más que perder que nosotros. Fíjate tú que Ana Osorio con Una Amalía, pregunta. que me la presentaron en el Festival de Popayán, hizo lo mismo que tú me estás contando que hizo Luz Estelar. Siga, doctor Smith. No, antes de hacer la pregunta, voy a dejar una inquietud. Isidoro tiene una pregunta, pero no la contestes ahora para darle el turno a Isidoro para seguir fluido. Correcto. Si pensáramos en los inventarios, uno puede reconstruir casi que de inmediato la historia del jazz. Eso lo he hablado con mi amigo Isidoro, el coleccionista de música. Y Hollywood, cuando uno visita la parte de Hollywood, California, uno ve que está sistematizado épocas. Me quedé totalmente asombrado cuando uno encuentra 1910, 1920, 1930, el reloj, la pulserita, prácticamente en cubículos. Más. De acuerdo. La pregunta, dándole el turno a Isidoro, para tu respuesta, Gonzalo, ¿por qué incluso la misma empresa privada no se ha dado la tarea aquí de sistematizar tan organizadamente escenografía, que eso se convierte incluso hasta en un registro histórico? Entonces, esa pregunta no la contestamos ahora porque quiero darle el turno a Isidoro, que tiene una pregunta y que está antes que yo. Adelante, Isidoro. Gracias, Leslie. Gonzalo, yo quisiera saber cuál es la situación actual, digamos, para las personas que quieran hacer cine hoy en día. ¿Qué posibilidades tienen esas personas de hacer cine? ¿Existen los medios para financiar películas? Es decir, ¿o dónde consideras tú, dónde radican, perdón, dónde radican las fallas para que nuestro cine no tenga finalmente un despegue? Sí. Proimágenes, que lo dirige doña Claudia Triana de Vargas, o Claudia Vargas de Triana, mejor, es la que ha tomado las riendas del cine colombiano desde hace ya más de una década. Y hay que decir que los premios son buenos, inclusive para películas que no han empezado, películas que van por la mitad, películas que necesitan publicar. Y entonces, según el ítem al cual uno esté entrando o pidiendo ayuda, pues
lo vamos a negar de ello. Es como el vuelco del cangrejo, un poquito complicada en su lectura. Hasta la de, ¿cómo es la que se llama? La de El abrazo de la serpiente de Ciro, más fácil. Todas han tenido pero el gran problema en Colombia es el problema de la distribución y de la exhibición. Cómo distribuir las películas en el mundo. Hay que ser... Yo tengo una frase que la aplico mucho en programación neurolingüística. Cada vez que veas a tu enemigo, bésale la mano hasta cortársela. Entonces hay que diseñar estrategias de mercadeo, de proyección, bueno, cuando hago distribución y exhibición hacia otros países. Entonces, no has tenido suerte, ahí existe entonces la coproducción. Ahora hay una película boliviana muy buena que toca la vida de un dictador boliviano y gran parte del presupuesto es colombiano, y es una película colombiana aunque el tema es boliviano. Entonces, el problema básicamente a nivel de industria, que no existe la industria, es todavía los canales de distribución y de exhibición. Pero el problema más grande, y lo en otro conversatorio al respecto en mis conceptos, es el público colombiano, el moviegoers, el que le gusta ir a la sala de cine, no le gusta ver el cine colombiano. ¿Por qué? Hombre, porque vio Agarrando Pueblos, le hablaron de Cóndores de Entierran todos los días, o le hablaron de Canaguaro, o películas todas enmarcadas en este concepto de la violencia, la agresión, la cosa extrañísima. Entonces, el público, el moviegoer, el que visita las salas de cine colombiano, no le gusta el cine colombiano. Entonces hay que hacer una formación. Ahí entran las universidades, los seminarios, los cineclubs, este tipo de charlas, para que haya una concienciación de ver el cine colombiano. Eso pasó en España. Cuando muere Franco, todo el mundo estaba acostumbrado a las películas de Berlanga, de Ben, el pisito, el cochecito, por Hollywood. Y entonces muere y enseguida comienza los festivales de cine en varios países, comienzan las universidades, comienzan los seminarios, los talleres, y el español habita, el cine español. Tiene los premios Goya, han ganado Oscar, han ganado festivales internacionales, tiene directores de prestigio. Entonces nos ha faltado eso, mi querido Isidoro, ¿verdad? Vamos a ver el cine colombiano y insistir en ello, Y me parece que este tipo de programa tuyo, Valentina, que has querido traer este tema, por supuesto, con la aquiescencia del doctor Smith, me parece muy importante porque también de alguna manera le estamos diciendo al colombiano, vamos a ver, ¿usted quiere opinar del cine colombiano si es bueno, malo, regular? Vamos a verlo. Y ese es el gran problema, aparte de difusión y exhibición. Valentina. Bueno, Gonzalo, agregó algo acá porque pues tuve la oportunidad de trabajar con la Cinemateca del Caribe, que pues ellos siempre han estado muy arraigados a la idea de formación de público, y me decía Julio Lara, que es el director de prensa, en su momento, que nosotros tenemos un pensamiento muy colonizador, porque cuando nosotros nos hablan de, por ejemplo, El abrazo de la serpiente, cuando fue estrenada por primera vez, casi nadie asistió a las salas, pero cuando le dijeron está nominada al Oscar, de repente todo el mundo iba a las salas a verse El abrazo de la serpiente. Pero la primera vez, o sea, por primera vez realmente nadie le prestó atención. Y sin embargo, con Pájaros de Verano, que fue la continuación ya tomando el mando un poco también en dirección, Pájaros de Verano, con Cristina estuvo de codirectora. Y fue interesante porque de repente todos tenían en el radar ya las producciones de Ciro, y más porque pues esta vez lo acompañaba Cristina en la dirección. Pero cuando uno le dice a alguien que vaya a ver un cortometraje colombiano, incluso cuando se presenta ante, por ejemplo, si uno va a ver alguna de estas películas hollywoodenses y hay un cortometraje colombiano, las personas lo suelen ignorar. O sea, es extrañísimo, pero cuando nos hablan de que fue premiada en Venecia, de una vamos a la sala, que no, que ganó la Palma de Oro, de una, es un pensamiento bien, me decía, me acuerdo Julio, bien colonial también, la idea de que lo de afuera importa más que lo que
lo que está aquí en Colombia. Esa formación de público es compleja, realmente. Y con un ítem, yo fui profesor del programa de cine de la Universidad de Magdalena. Y los chicos, gente joven, bella, interesante, chicas, chicos, no hacen un cortometraje en una historia de amor. Que el tema de amor, entre otras cosas, es lo que más ha inundado el cine en todos sus contextos en el planeta. Muestran, perdóname la expresión, la malparidez de la vida. La prostituta en la calle, el marihuanero drogadicto en la calle, el sicario en la calle. Y yo le digo, oye, entonces un día les mostré un corto español de una historia de amor tan maravillosa, contada en 8 minutos. Y me dijo un chico, es el mejor corto que he visto en la historia de mi vida hasta ahora. Entonces yo les dije en el salón, ¿y por qué no hacen esas historias? Y es lo que tú dices, coincido contigo, Valentina, es una cosa impresionante como a veces tenemos que esperar que diga o que haya un premio que digan después hay que ver. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diseñar alguna estrategia, ¿verdad? Para que una película, es que se hacen las películas y se pierde el dinero. Que hoy día hago una película colombiana, 1 millón de espectadores, salvo la del paseo de Dago García, no, ninguna otra película seria. Yo tengo aquí como 30 películas entre documentales de ficción que no, por ejemplo, una muy importante que yo quería comentar de Rubén Mendoza, que es un buen cineasta, tiene La Sociedad del Semáforo, ojalá la pudiéramos ver, yo la tengo en mi colección particular, tremendo cineasta, tremenda, pero un mensaje. Y él sigue con La novia errante, hizo otra película y va a un festivalito. Lo único bueno para los cineastas colombianos es que sus películas que invitan a través del Ministerio de Proimágenes, ellos van. Entonces, al menos esa angustia existencial de no recuperar el dinero, de qué pasa con mi película, al menos ponen los pies en el festival o de Venecia, o de Cannes, San Sebastián, Berlín, qué sé yo. Entonces, coincido contigo, Valentina, en ese concepto también de Julito, que es mi amigo personal. Pero normalmente estamos siempre hasta las 7:30, como tuvimos un percance. Sí. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron. Gonzalo, Valentina, creo que el público está de acuerdo que amerita otro encuentro. Lo dejamos ya planificado y organizado. Sí. Pero como nos ha dejado una iniciativa interesante, maestro Restrepo, yo quisiera hacer una pregunta final. La vida nos ha enseñado que hay cosas que uno debe dejar intactas, no las debe tocar. Los indios en la sierra, algunos no permiten que sean primados, por las razones como ellos tienen. Pero a mí me llama la atención algo. Basado en eso, y maestro Ricardo Vélez, es como un exquisito, un exquisito cineasta. ¿Qué historias no se deben contar? ¿Qué historias es mejor dejarlas así? Maestro Gonzalo, claro. No se sabe, no se sabe. Yo le decía a María Clara Ochoa, que es la productora importante de estos musicales de televisión, y llevó esta obra de Gabo, del amor y otros demonios. Y coincidíamos en algo. Si yo supiera que la fobia de Molière me va a hacer rico, que se va a vender en el mundo y que se va a ver, yo la propiedad mía y la vendo y hago la película, pero no se sabe. En el cine, como en la literatura, como en el arte general, no se sabe qué es lo que te va a dar. Si todos tuviéramos esa panacea, pues imagínate en qué abundaría el cine colombiano, pero realmente no se sabe, y menos en un país como el nuestro, en Colombia, que es muy difícil, donde existe la felonía entre los propios colegas, donde, ya ver cómo voy yo. No, eso no puede ser. Entonces, no sé, esa respuesta, en mi concepto es que no hay forma de saber. Si yo supiera, ya hubiera hecho algo de mis escritos literarios. Valentina Palacio, nuestra egresada de lujo, comunicadora social, sí, muy buena, de nuestra universidad. De verdad que valoramos tu amplitud, tu exquisita conducción y la manera como has ubicado. Maestro Gonzalo, siempre en casa. Esto fue
el ayer, el hoy y el mañana. Esperamos otro encuentro, que nos podamos ver aquí en este fraterno encuentro. Bueno, ¿qué tal? Estuvieron con nosotros. Maestro Gonzalo, Dígame. Ciro Durán está casado con una prima mía, con Joyce Ventura. Ah, claro, amiga personal, sí. Sí. Buena gente. Y el hijo de ellos mayor vive en Argentina y hace cine. Sí, correcto. Sí, así es. Así No, es. sí Bueno, veo que los conoces bien. sí, claro. Un abrazo, los quiero mucho y me tienen a la orden para cuando quiera. Listo, Gracias, felicidades. Gonzalo. Te felicito, Gonzalo. Valentina, muy bien. Feliz noche, Buena. muchos Feliz noche, éxitos. Gonzalo. Gracias. Mucho éxito. Valentina, felicitaciones. Muy bien, Valentina. Bien Dale. documentada. Gracias, maestro. Gracias. Felicitaciones, Valentina. Ok. Maestro Vélez, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, de dónde vino ese círculo? Bueno, ya esto no interesa